Vamos a hablar con Viviana Isasi, licenciada y magíster en comunicación. Viviana, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José Luis? Un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Bien, bien, acá estamos, viendo casi todas las semanas títulos y números que hablan de una suerte de caída interminable de la posición del gobierno. Sin embargo, en las últimas horas, quien más un poco se dedica a, a mover estas cosas, que es el colega Paladini de Clarín, parece haberse encontrado con una piedra en el zapato porque está hablando de una recuperación de la imagen del presidente. ¿Qué datos tienen ustedes? Bueno, a ver, nosotros lo que tenemos es que Milei a nosotros nunca nos dio una caída abrupta, ¿no? O sea, nosotros lo venimos midiendo, por ejemplo, el mes pasado y había tenido 40 puntos en abril, y en mayo nos cierra con 42 de imagen positiva, 15 de regular y 43 de negativa. El dato de nosotros siempre fue que a Milei le había crecido la regular, pero no le creció la negativa. O sea, esa gente que dejó de estar en la positiva, se pasó a la regular, no es que se fue al partido de enfrente o creció la negativa de Milei. Era gente que estaba esperando justamente que haya algún resultado positivo respecto de la inflación, que había estado con números negativos en los últimos meses, ¿no? O sea, la imagen de Milei está muy atada a la inflación. Entonces, baja la inflación, se recupera la imagen de Milei, tienen problemas con la inflación y decrece la regular. Eso es lo que nosotros venimos notando ya hace unos meses. Milei con 42 puntos, te diría que son números excelentes para el tercer año de gobierno, o sea, no hay comparación de un presidente a esta altura del mandato con esos números. Ujú. Bien. ¿Cuál es el otro factor además de la inflación? ¿Está todo apoyado Mm, solo en el tema inflacionario? Porque hoy, por ejemplo, hay una situación de crisis en todo el tema de prestaciones médicas. La crisis es de PAMI. Cuesta a veces que se distinga que la crisis de IOMA es una responsabilidad de Kicillof, pero bueno, por lo menos en Mar del Plata los que se movilizan sobre eso están haciendo un gran trabajo identitario. Y hay otro mm. drama muy fuerte, en particular para las personas mayores, que es la cobertura de las prepagas, que está, la verdad, descontrolada en cuanto a la forma en que llegan los aumentos. Ujú. Bueno, sí, esos temas son temas muy sensibles que tienen en realidad siempre connotaciones muy negativas. Ahora, lo que hemos podido ver respecto de ese tema es que en realidad no le pasan la factura a este presidente por una cuestión en realidad de que hace mucho tiempo que vienen Ujú. deterioradas esas prestaciones y no está claro, en realidad, como bien decías recién, a quién hay que echarle la culpa sobre esto. Eh, Tampoco si uno hace una comparativa de años atrás, puede decir que hubo una caída de la prestación en términos abruptos o hay gente que salió del sistema, digamos, tampoco. Entonces, fíjate que en ese caso el gobierno ha tenido alguna cautela respecto de continuar todo lo que son las prestaciones para los sectores más sensibles y demás, y de hecho ha habido un aumento ahí, así que yo creo que eso es algo que ningún gobierno de los últimos gobiernos ha podido tener crédito o capitalizar eso, y tampoco le han achacado del todo ese tema. Desgraciadamente es algo que viene estructuralmente deteriorándose, pero sí, obviamente sale siempre muy mal eso en las consideraciones públicas, ¿no? Ujú. Eh, lo que pasa también ahí es que si nos vamos específicamente al contrapunto de Kicillof, esto es importante, porque lo que nosotros analizamos ahora es que hay choque de dos modelos. Por un lado lo Ujú. tenés a Milei con lo que ya conocemos, y por otro lado lo tenés a Kicillof queriendo debatir justamente su presidencia para el 2027, eh, con un modelo que tiene complicaciones porque, bueno, la provincia de Buenos Aires siempre tiene indicadores muy complejos, Ujú. mirados desde el interior del país. Kicillof no tiene buena imagen en el país, sobre todo en las provincias peronistas, más te diría de centro, sí, de centro. Ujú. Eh, y ahí tiene un problema, ¿no? Porque por un lado tiene un electorado muy a la izquierda, digamos, extremo, que es más Ujú. cristinista, más quisilofista,
más con una petición para hacer un anti-Milei bien radical en Buenos Aires, pero eso no es lo que representa en realidad al electorado del interior, que es un electorado mucho más conservador. Entonces, el tema lo tiene ahí Kicillof para de alguna manera nacionalizar una imagen que quizás puede traerle réditos en la provincia de Buenos Aires, pero no en el resto de la Argentina profunda, ¿no? Claro. Y ahí Fuerza Patria tiene un problema porque no tiene un candidato que pueda llegar a en realidad potenciarse en el interior. A ver, vamos a un ejemplo. Córdoba, por ejemplo, el peronismo cordobés es muy errático, ¿no? De la figura de Kicillof, porque Kicillof está asociado al kirchnerismo y hay provincias que son totalmente antikirchneristas. Córdoba, Entre Ríos, entonces, ¿cómo hace para convalidar en realidad esa figura en términos de presidencia en provincias que son totalmente antiquineristas? Le sirve en Buenos Aires, pero no le sirve en el interior del país, ¿se entiende? Sí. Y ese problema no lo tiene Milei. Milei tiene todo al revés. Milei tiene mucha fuerza en el interior del país. De hecho, su aluvión de votos siempre viene del interior del país. Y tiene por ahí, tenía una necesidad de cooptar o poder enamorar a la gran provincia de Buenos Aires, que tiene un electorado fuerte más al kirchnerismo, ¿no? Pero de todas maneras pudo construir un antikirchnerismo que tiene consolidado y por lo menos lo mantiene en la provincia de Buenos Aires. Entonces tiene los dos equilibrios. A Kicillof le está faltando poder, o sea, de alguna manera en poder, digamos, de alguna manera tener un discurso para el interior de la Argentina. No lo está pudiendo tener. Claro. En rigor, yo debo decirte que yo suelo referirme a Kicillof como, para mí es un deforestado mental, es un tipo que le faltan conexiones sinápticas. Las cosas que dice a veces son absolutamente increíbles. Pasó por Mar del Plata, no se hace cargo de la crisis de IOMA, que es una crisis que ya viola derechos humanos esenciales de los bonaerenses. Pero el tipo sostiene como una idea de que todo su capital consiste en echarle la culpa a Milei. Hace poco hicieron un encuentro de salud en donde no hablaron de la propia situación y decía, Milei quiere joder la salud, nosotros le decimos jodete Milei, ¿no? Es decir, es una cosa muy rara todo eso. Sí, bueno, de hecho él está hablando del efecto Milei, digamos, o sea, a ver, lo que pasa es que también es estratégico, ¿no? Porque ¿cómo haces para vender? ¿Qué es lo que tiene Kicillof? Tiene la gobernación en la provincia de Buenos Aires. Y eso, la verdad, no es de ninguna manera nada vendible, porque todo el interior, vuelvo a lo mismo, la Argentina profunda sabe perfectamente que la provincia de Buenos Aires tiene todos los indicadores negativos, tiene problemas con seguridad, problemas con salud, o sea, están todos los problemas en la provincia de Buenos Aires. Entonces, de alguna forma, bueno, si vas a vender gestión, estás complicado, porque vos sos eso. Y entonces, ¿cuál es la estrategia de Kicillof? No doy ningún tipo de propuesta. Y Milei, además, es una persona que te diría, políticamente anticorrecto, porque siempre fue, lo primero que hizo fue dar propuestas. Cuando alguna recomendación siempre es, no tienes tantas propuestas, bueno, no, Milei siempre tuvo propuestas. Entonces, enfrente, ¿qué hace Kicillof? No tiene ningún tipo de propuestas. Porque lo único que hace es plantarse en contra de un modelo que según él no funciona. Y hay un electorado ahí, por eso yo decía, hay un choque de modelos. Claro. Yo creo que si Kicillof no te cuenta lo que quiere hacer, de todas maneras va a tener un grupo de gente que lo va a seguir igual, por solamente razón de querer frenarlo o destruir de querer frenar a Milei, o destruir absolutamente todo lo que Milei ha hecho hasta acá. Pero el problema es que la gran mayoría de los argentinos no quiere eso. La gran mayoría de los argentinos está diciendo que quiere consolidar lo que se logró hasta acá. Hay algunas banderas que se lograron, de las cuales ya el argentino las tomó y de esa vara no se baja. Esto es el equilibrio fiscal, el control sobre la inflación, o sea, son programas que ya el argentino no negocia. Eso ya ningún gobierno, ningún candidato puede no decir nada sobre eso, porque eso ya el argentino lo convalidó. ¿Se entiende? La mayoría de los argentinos. Pero de todas maneras, bueno, Kicillof representa ese antimileísmo que en la provincia de Buenos Aires sobre todo tiene un caudal. El resto del país está complicado. Sí, eso se advierte claramente. Bueno, como siempre, te agradezco muchísimo. Buena jornada, muy amable.
Un abrazo enorme, un gusto hablar con ustedes. Bueno, gracias. Esta era Viviana Isasi, licenciada en Magíster y Comunicación.